Epistasis. Se dice que la epistasis es la interacción entre dos genes distintos donde uno inhibe o permite la expresión de otro gen. Al gen que se manifiesta, es decir, cuyo fenotipo se expresa y por tanto enmascara el efecto del segundo, o es el que se inhibe, se denomina gen epistático. Y el segundo, es decir, cuyo fenotipo no se expresa o es el inhibido, se denomina gen hipostático. La epistasis entonces podemos decir que es el término que se emplea para describir que un gen desmascara la expresión del otro. O sea, que un gen se inhibe y otro gen es el que permite ser inhibido. Y es un tipo de interacción a nivel del producto de los genes no alelos. El efecto epistático, que es no alélico y por tanto opuesto a la relación de dominancia, puede ser debido a la presencia de factores recesivos homocigotos en un par de genes o de un alelo dominante que se contrapone a la expresión de otro gen dominante. ¿Cómo se visualiza esta interacción en el fenotipo? Se dice que tenemos 5 tipos epistáticos. Está la epistasia simple dominante, epistasia simple recesiva, epistasia doble dominante, epistasia doble recesiva y la epistasia doble dominante recesiva. La epístasis es la expresión entre diferentes genes, como ya sabemos. Entonces, de acuerdo a su forma de expresarse, encontramos una clasificación. La primera sería la epístasis simple dominante, donde el alelo dominante de un gen enmascara la expresión de otro gen en su forma dominante o recesiva. Es decir, que el alelo A, independientemente de la condición del alelo B en su forma dominante o recesiva, se va a expresar. Por ejemplo, encontramos que el alelo A representa el color blanco. Cuando este está inhibido es cuando da paso a distintos colores, como es el amarillo o el verde. Está que cuando está en dominancia el alelo B se va a formar como producto final el color amarillo. Y cuando está en recesividad ambos alelos es cuando se va a formar el color verde. Cabe resaltar que son dos ubicaciones distintas en el locus. Se puede diferenciar este tipo de epístasis en ejemplos como las calabazas, en su expresión blanco con el alelo dominante, amarillo y verde de acuerdo al alelo B en su dominancia o recesividad. Y un ejemplo adicional sería en el maíz de la mazorca, que el alelo A dominante formaría el color púrpura en el color de la aleurona y el alelo B en su dominancia formaría como producto final el color amarillo, y dado de que no se exprese o esté en recesividad se formará el color blanco. Epistasis simple recesiva. Se trata de una peculiar combinación donde un gen cuyos alelos recesivos no permiten que aparezca la expresión fenotípica de otro material genético. Esta epistasis simple recesiva se da en genes de acciones sucesivas. Por ejemplo, la imagen que les voy a presentar dice que el genotipo A es una enzima codifical, sintetiza un pigmento A. La A minúscula es una enzima no funcional y no se genera el pigmento. Esto pasa en lo igual del B. Por ejemplo, en el primer caso dice, si yo tengo un genotipo dominante A mayúscula y un tipo dominante B mayúscula, esto saldrá A y B mayúscula, o sea que el dominante es el pigmento rojo. En el otro dice, si yo tengo un dominante A y un B que es el recesivo, la enzima mayúscula, pero no el B, entonces me saldrá un pigmento azul.
En el otro caso dice, si yo tengo un recesivo en A, independientemente de lo que ocurra con B, como no soy capaz de llevar la primera ruta, no soy capaz de sintetizar ninguna ruta. Por eso queda en un color blancuzco. La siguiente categoría es el doble recesivo. Allí encontraremos que ambos alelos recesivos u homocigotos son epistáticos y producen el mismo fenotipo. Un ejemplo claro es el de la flor en la combinación dihíbrida entre dos flores blancas en recesividad. Encontraremos el precursor blanco y el intermediario blanco. Cuando los alelos están en dominancia, independientes darán el producto final, que es el color púrpura. Y cuando los alelos están en recesividad, independientemente sea A o B, dará una inhibición al color púrpura, es decir, que encontraremos las flores blancas. Y siempre en esta categoría es que se conoce la proporción 9:7, 9 en dominancia y 7 en recesividad. La epistasis doble dominante recesiva ocurre cuando el alelo dominante de un par y el alelo recesivo del otro par son estáticos, es decir, se observa un doble efecto estático. El alelo dominante de un primer paragénico ejerce un efecto estático sobre un segundo paragénico y el alelo recesivo de este segundo paragénico ejerce un efecto estático sobre el primer paragénico. Entonces, el cruce de 10 ríos, las proporciones fenotípicas no siguen la proporción clásica del cruce de híbridos según la ley de Mendel del 93 al 31, sino del 13 al 3. Un ejemplo de epistasis doble dominante recesiva es la que observamos en la coloración de la neurona de un gloss y la contra de la pigmentación, mientras en el otro la presencia o ausencia de pigmentos, los alelos y ven receptividad producen los pigmentos púrpura y amarillo, respectivamente. Por su parte, el alelo P en dominancia y el gen recibirá la pigmentación. Aquí observamos los distintos genotipos para cada fenotipo. Por lo tanto, en un cruce de vividos obtendremos las siguientes proporciones fenotípicas: 13 amarillas y 3 púrpuras. La herencia poligénica. Esto ocurre cuando una característica está regida por dos o más conjuntos de alelos. El individuo tiene una copia de todos los pares alélicos que posiblemente estén ubicados en muchos pares diferentes de cromosomas. La herencia poligénica trata de darnos a entender cómo se puede hacer estos sucesos en la tendencia animal. Entonces, como en la imagen que pueden observar, vamos a hablar de los colores de los ojos. En los ojos negros, los alelos dominantes A mayúscula y B mayúscula, que estos son homocigotos. En los ojos cafés, los alelos son 3 de ellos dominantes y uno de ellos va a ser recesivos. En los ojos de color miel, los alelos son 2 recesivos y 2 dominantes. Desde que estén presentes estas características, pues será el color miel. En los ojos verdes son 3 alelos recesivos y 1 dominante, y en el color de los ojos azules las características homocigotas son recesivas, como las puede ver en las imágenes que salen todo en minúscula.
La herencia multifactorial está compuesta por dos partes. La primera, que es la herencia, donde se transmiten genes, fenotipos o enfermedades de generación en generación. Y la multifactorial, porque intervienen distintos factores. Es ahí donde nos damos cuenta que las enfermedades monogénicas no son las que más prevalecen, es todo lo contrario y no surgen de un patrón mendeliano. La mayoría de enfermedades encontramos que surgen debido a factores genéticos y ambientales. Es ahí donde se identifica que pueden darse por la modificación de más de un gen, la combinación de genes y la asociación de factores ambientales. Es decir, que estas enfermedades suelen ser poligénicas donde intervienen distintos genes. Además, encontramos que se puede identificar un umbral para asociarlo a la enfermedad que puede tener una persona y su prevalencia a tenerla tanto por el medio ambiente como por su genética. Entre eso, enfermedades genéticas puede ser la distrofia muscular y enfermedades ambientales puede surgir de un traumatismo. Y en la mitad encontramos que puede haber una relación entre las dos o que puede surgir una enfermedad debido a los dos factores que puede ser la enfermedad cardiovascular. Interacción genes-ambiente. La interacción genes-ambiente se refiere a la expresión de un rasgo que resulta de la interacción entre los genes y el ambiente. Algunos rasgos están fuertemente influenciados por los genes, mientras que otros lo están por el medio ambiente. Sin embargo, en la mayoría de rasgos inciden uno o varios genes que interactúan de manera compleja con el medio ambiente. El genotipo y el ambiente interactúan para determinar el fenotipo de un organismo. Decimos que se encuentran dos subdivisiones, la penetrancia y la expresividad. La penetrancia es el porcentaje o la proporción de individuos con un genotipo que muestran un fenotipo asociado a ese genotipo. Esta se dice que está incompleta o completa. La incompleta es porque no todas las personas con esta mutación presentan las características de la enfermedad. Y la completa es porque el 100% de las personas con la mutación tienen las características de la enfermedad. Esto siempre se expresa genotípicamente. En la expresividad podemos decir que es el grado de intensidad con que se expresa un genotipo determinado en un individuo. Cabe resaltar que genotipo es el contenido genético de un individuo recogido en el ADN y fenotipo es la combinación del genotipo del individuo más la influencia ambiental. Esto da un conjunto de caracteres propias de cada individuo. Para plantear esta hipótesis, los investigadores utilizaron espigas de trigo rojas y blancas, que esta vendría siendo la generación F1. Ya al mezclar estas dos se vio cómo se presentaban 4 tonalidades de rojo y llegando a una última de blanco que sería la generación F2. A los alelos activos se les representaba con una letra mayúscula. 4 alelos adictivos están presentes, tendrán el 100% de pigmentación, y si solo posee 3 alelos tendrá el 75%, si solo tiene 2 alelos el 50% y si únicamente tiene un alelo el 25%, y finalmente el 0% de pigmentación representa que ningún alelo aditivo está presente. A pesar de que los genes codifican la expresión de las características en los individuos, estas características también pueden verse afectadas por acción del ambiente, es decir, que porcentaje de genotipo fundal de un individuo es afectado por los agentes y que el porcentaje al ambiente, la verdad no lo sabemos, pero podría empezar a especular a través de un análisis específico detallado.